Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Devir. En esta ocasión tenemos con nosotros a Ricochet Robots, este juego de Alex Randolph, a que pueden jugar de 1 a 10 personas que tengan aproximadamente unos 10 años, y una partida puede durar 30 minutos cuando ya has jugado unas cuantas, porque las primeras durarán un poquito más. ¿Qué pasa en Ricochet Robots? Bueno, pues en Ricochet Robots nos metemos de lleno en una fábrica donde el ordenador principal pues se ha averiado, y entonces todos los robots van perdidos por la fábrica y desorientados. ¿Cuál será nuestra misión? Guiarlos hasta su objetivo, planificando los movimientos y aprovechando al máximo todos los obstáculos. Pero, ¿quién será el que consiga hacerlo con el menor número de movimientos? Pues ese será el ganador. Así que, sin más, vamos a ver qué hay dentro de esta caja. Bueno, pues aquí lo tenemos todo, principalmente nuestros robots. Aquí tenemos los 4 colores tradicionales que se suelen poner en los juegos: verde, amarillo, rojo y azul. Tenemos fichas de posición que se corresponden con cada robot por su color. Después también tenemos otro robot plateado con su ficha de posición plateada, que sirve para una modalidad de juego que luego os explicaré. También tenemos fichas de objetivo que tienen figuras diferentes que se corresponden con las figuras que salen en los tableros, y también colores diferentes que se corresponden con los colores de los robots. Tenemos 16 fichas objetivo más una ficha de vórtice multicolor, que luego os explicaré cómo funciona. Tenemos también nuestro reloj de arena de aproximadamente 1 minuto, y esta ficha central en la que pues encajaremos 4 secciones de estas para crear nuestro tablero de juego. Aquí tenemos 8 secciones de doble cara para crear diferentes combinaciones. Así que, sin más, vamos a ver cómo se prepara la partida. Pues lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro tablero de juego, con lo cual pondremos la ficha con las 4 flechas en el centro de la mesa o donde nos venga bien que todos los jugadores puedan alcanzar, y cogeremos 4 secciones y las encajaremos tal que así para crear nuestro tablero de juego. Como os decía, hay muchas más secciones en las que vamos a utilizar para la partida, para poder tener combinaciones diferentes, hasta un total de 1536 combinaciones. El único requisito que tienen que pasar estas 4 secciones para que el tablero de juego sea válido es que cada uno tenga un color diferente. Como podéis ver aquí, parece como estos niveles que ponemos cuando hacemos agujeros en la pared y hacerlos rectos. Pues estos de aquí nos señala el color del tablero. Si coincidiesen estos colores en más de un tablero, pues entonces el tablero no sería válido porque no podríais jugar bien, ¿vale? 4 colores diferentes. Una vez nos aseguremos de que los 4 son diferentes, pues entonces ya vamos a nuestras fichas de objetivo, 16 más la de vórtice multicolor, las mezclamos bien, le damos la vuelta, las movemos bien, dejamos el reloj de arena al alcance de todos los jugadores y podemos coger los robots y ponerlos aleatoriamente donde queramos en el tablero. Primero ficha de posición debajo y después el robot. Los podemos poner donde queramos en el tablero siempre y cuando no sea encima de un símbolo de ficha objetivo, ¿vale? El resto lo podemos poner donde queramos y como queramos. A tener en cuenta también, chicos, que a diferencia de otros juegos en los que cada jugador lleva un color, en este juego todos los jugadores llevan todos los colores, es decir, no nos pertenece ningún color, ¿vale? Y pues ahora vamos a explicar un poquito cómo funciona la partida. Aleatoriamente, el jugador que quiera coge una ficha objetivo y le da la vuelta, y la ponemos en la ficha central del tablero. Esta ficha nos indica un símbolo que aparece una sola vez en el tablero, es decir, una vez consigamos este símbolo ya no volverá a aparecer, y también nos indica un color. El color quiere decir que hasta ese objetivo solo podremos mover el robot correspondiente, es decir, en este caso el amarillo. Por eso os decía antes que aquí ningún jugador es el color rojo o el amarillo o el azul o el verde. Todos moveremos todos los colores en función del objetivo. ¿Qué pasa? Si nos sale la ficha de vórtice multicolor, eso indica que a este objetivo podemos mover cualquiera de los robots que tengamos en el tablero. Supuestamente será el que tengamos más cerca para hacer el menor número de movimientos. Pero para esto es pues muy importante tener en cuenta cómo se mueven los robots. Podemos mover los robots en todas las direcciones, pero siempre en vertical o horizontal, nunca en diagonal. Y muy importante, una cosa a tener en cuenta es que estos robots, viva la tecnología, no tienen frenos. Así que una vez inicien su movimiento, no pararán o cambiarán la dirección de su trayectoria hasta que encuentren un obstáculo. ¿Cuáles son los obstáculos? Los obstáculos son estas paredes de aquí, grises, muy de hierro,
aquí los bordes del tablero también se consideran paredes o obstáculos y donde rebotarían los robots, porque si no seguirían por fuera, y lo mismo pasa con la ficha central del tablero. También hay unas paredes de colores que eso os explicaré después cómo funcionan porque tienen una característica concreta que luego os explico, ¿vale? Entonces, en estos movimientos que hacen... bueno, los otros robots también son obstáculos. Después, en esos momentos que yo os decía, el robot, por ejemplo, empezaría aquí su movimiento y aquí no iríamos por casillas, sino el robot iría volando y no podríamos decidir aquí cambiar porque aquí no estamos chocando con ningún obstáculo. Es decir, seguiríamos y ¡pum! Aquí sería donde nosotros podríamos decidir irnos para aquí o volver hacia atrás. Y este desplazamiento hasta el obstáculo se cuenta como un movimiento, el siguiente desplazamiento hasta el siguiente obstáculo, el segundo movimiento. Entonces así iríamos sumando el número de movimientos que haríamos hasta llegar a nuestro objetivo. Como os decía, los otros robots también son obstáculos que podemos utilizar para cambiar nuestros movimientos. Entonces, por ejemplo, yo empiezo este movimiento y aquí me convendría que el robot verde estuviese en otra posición para yo después chocar con él. Pues lo cambiaría de posición. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que los movimientos de los otros robots también entran en el recuento final. Es decir, esto sería un movimiento, dos movimientos, tres movimientos y así iría sumando el número de movimientos. Como os decía, los robots no tienen frenos, pero sí que podemos decidir que si hemos hecho 8 movimientos y va a llegar a un objetivo o queremos que pare en otro sitio, pues en vez de rebotar podemos decir que pare, pero siempre chocando con un obstáculo, ¿vale? Una cosa muy importante también a tener en cuenta, que aquí tenemos un ejemplo muy claro. Imaginaos que en vez de salir este objetivo amarillo, este de aquí, hubiera salido el mismo símbolo, pero de color verde. Pensaréis, lo tenemos súper fácil, con un movimiento ya tenemos a nuestro robot verde en su objetivo verde. Pues las reglas del juego dicen que no, esto no puede ser así. Para que el robot llegue a coger su objetivo, tiene que haber chocado al menos una vez con un obstáculo, ¿vale? Muy importante tener en cuenta, con lo cual este movimiento aquí no nos serviría, deberíamos encontrar otra combinación para llegar al mismo sitio, en el menor número de movimientos. Y otra cosa también muy importante, es que yo aquí estoy haciendo los movimientos así, con el robot en la mano, para que vosotros lo veáis y lo tengáis muy claro. Pero vosotros, al principio, lo tendréis que hacer mentalmente, es decir, imaginando a ver cuántos movimientos y contándolos en vuestra cabeza, sin hacer los movimientos físicamente con el robot. Porque es una parte muy importante del juego que ya luego veréis. Creo que vamos entendiendo cuál va a ser la complejidad de Ricochet Robots. Y creo que ya está, esos son los movimientos que tenemos que tener en cuenta, clave de los robots y que nos va a condicionar mucho el funcionamiento de la partida. Una vez tenemos claro cómo se mueven los robots y cómo se conforma el tablero de juego, ahora ya sí empieza la partida en sí mismo. Vamos al momento en el que, como os decía antes, destapamos una ficha objetivo, la ponemos aquí, ya sabemos que tenemos que llevar a nuestro robot amarillo al objetivo amarillo y entonces en ese momento empezamos a pensar una solución, es decir, empezamos a pensar en qué ruta podemos escoger para llevar al robot amarillo al objetivo amarillo. El jugador que consiga tener la ruta que él piense que son los menores movimientos, que piense que a lo mejor no hay otra ruta posible, que piense lo que quiera. En ese momento dice el número de movimientos en los que él puede llevar el robot a su objetivo. Por ejemplo, yo diría 7 movimientos. A partir de este momento, yo le doy la vuelta al reloj de arena y el resto de jugadores tiene 1 minuto para decir en cuántos movimientos harían ellos el desplazamiento del mismo robot al mismo objetivo. Pueden decir el mismo número o superior. Yo en este minuto que transcurre también podría seguir pensando en rutas alternativas. Si encuentro una ruta que me comporte menos movimientos, lo puedo decir. Lo que no puedo decir es nunca una ruta que comporten más movimientos. Eso sí que no. Entonces, pasado ese minuto, los jugadores irían diciendo y entonces dirían todos y cada uno de ellos en cuántos movimientos harían ellos el desplazamiento. Y pasaríamos a la siguiente fase del juego, que es comprobar la solución. Como habéis visto, en este pensar, es decir, en este momento en el que yo he estado pensando cuáles van a ser los movimientos, bueno, yo y todo el resto de jugadores, no hemos hecho ningún movimiento, tampoco hemos apuntado la estrategia o la ruta en una hoja. Tiene que estar en tu cabeza, tienes que acordarte de los movimientos que has hecho y sumarlos bien para no equivocarte en el recuento de movimientos que haces para poder llegar al objetivo,
¿vale? Porque cuando sí que muevas los robots será en la siguiente fase que vamos a ver ahora, que es la fase de comprobar la solución, que nos va a servir para mostrarle al resto de jugadores que lo que hemos dicho es cierto y es correcto. Es decir, yo he sido el que ha dicho que puedo hacer llegar el robot amarillo al objetivo amarillo en 7 movimientos, ahora me toca demostrarlo. Y ahora sí que muevo al robot, solo al robot, la ficha de posición no, solo al robot en el tablero, contando en voz alta cuáles son los movimientos para llegar a mi objetivo. En este desarrollo de movimientos entrarían y se incluirían los movimientos de otros robots si fuera necesario, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo he dicho 7, haría 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí chocaría con el robot verde, 7. Ya tengo mi objetivo amarillo en 7 movimientos. Como yo he dicho, he sido el primero en decir 7, he girado el reloj de arena y ahora en la comprobación he visto que es correcto y he demostrado que es verdad, yo me llevaría mi ficha de objetivo conseguido para mí y entonces empezaríamos una segunda ronda. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si yo en mi cabeza hubiese hecho mal los cálculos y me hubiera equivocado? Si en vez de decir 7 movimientos hubiese dicho 6, o bien porque me he equivocado al contar, o bien porque no he tenido en cuenta un movimiento que luego voy a tener que hacer, etc. Pues en la demostración empezaría, imaginemos que ahora he dicho 6 movimientos en vez de 7, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y diría, me he equivocado. Vale, pues entonces el robot vuelve aquí, yo pierdo mi oportunidad, la ficha seguiría en el tablero central y entonces llegaría el momento del resto de jugadores. Empezaríamos a hacer las comprobaciones por el jugador que haya dado el número de movimientos más bajo. Si coinciden o si hay 4 jugadores, por ejemplo, que han dicho el mismo número de movimientos, se comprobaría en el orden en que lo hubieran dicho, ¿vale? Si no, pues entonces iríamos de menor movimientos a mayor movimientos, hasta encontrar a la persona pues que realmente coincida el número de movimientos que ha dicho con el que ha hecho en el tablero. Ese se llevaría la ficha. ¿Qué pasa si todos nos hubiésemos equivocado? Es decir, si todos hubiésemos hecho estrategias que no hubiéramos tenido en cuenta ciertos movimientos y entonces nos hubiésemos equivocado. Pues entonces nadie se lleva la ficha vuelve aquí boca abajo, se remueve y seguimos jugando otra ronda nueva. Tened en cuenta que estos movimientos, esta ruta de movimiento ha sido fácil, no hemos tenido que mover ningún otro robot. Tened en cuenta que a lo mejor podemos llevar a rutas en las que tengamos que mover 2 o 3 robots para llegar a nuestro objetivo, con lo cual la complejidad puede ser muy alta. Pero no penséis que el objetivo es agotar todas las fichas objetivo, ¿vale? A jugarlas todas y después se cuenta y el que tenga más es el que gana. No. Para ganar Ricochet Robots hace falta tener un número determinado de fichas objetivo, que viene determinado por cada número de jugadores. En las páginas de las instrucciones lo podéis leer y sabréis detenidamente y concretamente cuántas fichas hay que conseguir para cada número de jugadores. Pero como os decía antes, se puede jugar desde 1 a 10 jugadores. Después tenemos la variante con robot plateado. Este robot de aquí pues funcionaría como cualquier otro de los robots, también podría ser o funcionar de obstáculo para cambiar nuestras rutas y nuestros movimientos. Lo único que no iría nunca a las fichas objetivos, es decir, lo podemos mover pero no iría nunca a las fichas objetivo porque son colores que no es el suyo, pero si nos sale un vórtice multicolor, que aquí sí que podemos mover cualquier robot y cualquier color, el plateado también se incluiría y podría ser el que llegase al objetivo y nos hiciese ganar ese objetivo, esa ficha objetivo más. Después, os decía, los obstáculos, ¿cuáles son? Son estos de aquí, y esas paredes de color os las explico luego, os las explico ahora. Estas paredes de color funcionan como obstáculos. Pero, por ejemplo, si a través de esta pared verde pasa el robot verde, pasa por ella, es decir, no choca, es como si no hubiese ningún obstáculo, ¿vale? Y no se cuenta un movimiento extra. ¿Qué pasa, por ejemplo, si pasa el robot rojo? El robot rojo sí que chocaría en esta pared y entonces variaría su trayectoria. Pero igualmente tampoco se añadiría un movimiento, es decir, no se cuantificaría como un movimiento. Los robots no pueden quedarse quietos en una ficha de esas paredes, ¿vale? No pueden parar aquí. Y si hay algo o si hay alguna otra obstáculo que les obligue a quedarse aquí por su trayectoria, deberían buscar otra ruta alternativa. No puede ser que acaben
en estas fichas con las paredes de colores. ¿Sí? Bueno, pues como podéis ver, esto es Ricochet Robots, 1536 combinaciones diferentes, quiero decir, tenéis para jugar muchísimo y no repetiros, no cansaros y siempre tener que darle mucho al tarro para encontrar esas rutas que os lleven a buen puerto. Así que espero que seáis rápidos, espero que tengáis muy buena memoria, porque si no lo vais a tener muy difícil con Ricochet Robots. Hasta la próxima.